¿Alguna vez te has preguntado por qué la Biblia habla tanto acerca de Jericó, pero cuenta tan poco sobre cómo vivía la gente allí? El resultado es sorprendente. Las Escrituras mencionan Jericó más de 70 veces, pero de una manera muy concreta. Nos ofrecen pistas precisas sobre ciertos aspectos de la ciudad, mientras permanecen completamente calladas sobre otros. Y ese silencio puede ser tan revelador como las palabras escritas. Hoy vas a descubrir exactamente lo que sabemos acerca de Jericó según la Biblia. Jericó tenía un sobrenombre que revelaba su mayor tesoro, Ciudad de las Palmeras. Así es como Deuteronomio 34:3 se refiere a Jericó cuando Dios muestra la tierra prometida a Moisés antes de su muerte. No era solo un nombre poético, sino una descripción práctica de algo que hacía única a Jericó en medio del desierto. Palmeras significaban agua, y agua significaba vida. La Biblia ubica a Jericó en una posición geográfica muy concreta, en las llanuras de Moab, según Números 22:1, cerca del río Jordán. Cuando entiendes que la región es descrita como un lugar donde había llanuras, es decir, planicies fértiles, queda claro por qué Jericó se volvió tan importante. Era un oasis en medio de la aridez, pero la Biblia no describe a Jericó como un lugar hermoso. La presenta como una ciudad estratégica, un punto de paso obligatorio. En Josué 2:1 vemos que fue necesario enviar espías para reconocer a Jericó antes de cualquier intento de conquista. Esto indica que la ciudad controlaba rutas importantes. La ubicación de Jericó no fue accidental. Según las Escrituras, quedaban frente a Jericó, una expresión que aparece varias veces cuando la Biblia describe el campamento israelita al otro lado del Jordán. Esto nos muestra que Jericó estaba en una posición visible y dominante en el valle. Lo que más impresiona es cómo la Biblia describe la llegada de los israelitas a la región. En Números 26:3 leemos sobre el censo hecho en las llanuras de Moab, junto al Jordán, a la altura de Jericó. La ciudad era un punto de referencia tan importante que servía para localizar otras actividades y eventos. Las palmeras de Jericó no eran solo decoración. Indicaban que la ciudad poseía recursos hídricos suficientes para sostener una población grande. Y la Biblia confirma esto cuando muestra que Jericó era una ciudad fortificada y populosa, capaz de resistir cercos y mantener ejércitos. Pero había algo sobre Jericó que la hacía aún más especial a los ojos de Dios. La ciudad estaba en el camino directo entre la esclavitud en Egipto y la libertad en la tierra prometida. No era posible llegar a la herencia divina sin pasar por Jericó, y esto transformaba la conquista de la ciudad en algo mucho mayor que una simple batalla militar. Era una prueba de fe que determinaría si los israelitas realmente confiaban en las promesas de Dios. La Biblia describe las murallas de Jericó con una palabra que significa terror. En Josué 2:9, cuando Rahab habla con los espías israelitas, usa una expresión específica: el pavor de ustedes ha caído sobre todos nosotros, pero el texto original hebreo es aún más fuerte. Indica que el terror estaba relacionado directamente con la imposibilidad de vencer aquellas fortificaciones. Las murallas de Jericó eran el orgullo de la ciudad y también su maldición. Josué 6:5 nos da el único detalle técnico que la Biblia ofrece sobre esas fortificaciones. Eran lo suficientemente altas para que su caída creara una rampa para que los soldados subieran. Esto sugiere murallas de altura considerable, construidas con piedras pesadas que al caer formarían un montículo de escombros. La Biblia también revela algo sorprendente sobre la arquitectura de Jericó. Había casas construidas en la propia muralla. Josué 2:15 menciona que la casa de Rahab quedaba en el muro de la muralla y que ella bajó a los espías por una ventana. Esto nos muestra que las fortificaciones de Jericó no eran solo paredes defensivas, sino estructuras habitables. La gente vivía dentro de las murallas. Esta información bíblica revela algo importante sobre la sociedad de Jericó. Si había casas construidas en las murallas, esto indica que el espacio dentro de la ciudad era limitado y disputado.
Las familias que vivían en las fortificaciones probablemente eran de clase social más baja, viviendo en la parte más peligrosa de la ciudad. Cuando la Biblia describe el cerco en Josué 6-1, usa una expresión que indica aislamiento total. Jericó estaba rigurosamente cerrada por causa de los hijos de Israel. Nadie salía ni entraba. Las murallas no solo eran defensa contra ataques, eran prisiones que podían transformar la propia protección en trampa. El texto sagrado no especifica cuántas murallas tenía Jericó, pero Josué 6:20 habla de las murallas, en plural. Las murallas cayeron. Esto sugiere un sistema defensivo complejo, posiblemente con múltiples capas de protección. Pero lo más impresionante sobre las murallas de Jericó no es su construcción, sino su destrucción. La Biblia describe el colapso de las fortificaciones de una forma única en toda la Escritura. No fue un ataque militar convencional, no hubo arietes, catapultas ni zapadores. Fue el sonido de trompetas, seguido por un grito colectivo, que hizo que las piedras se desplomaran cada una en su lugar, según Josué 6:20. Esta descripción bíblica indica que la caída de las murallas fue instantánea y completa. No fue un colapso parcial que exigiera combate adicional. Fue una destrucción total que dejó la ciudad completamente expuesta e indefensa. Las murallas que debían proteger Jericó por siglos cayeron en cuestión de segundos. Y cuando las piedras dejaron de caer, una nueva realidad se estableció. La ciudad que se enorgullecía de ser impenetrable había descubierto que no existen fortificaciones capaces de resistir el poder de Dios. Pero antes de esta caída espectacular, algo extraordinario ocurrió dentro de esos muros. De todos los miles que vivían en Jericó, la Biblia nos cuenta detalles de solo una, Rahab, una prostituta que vivía en la muralla. Es impresionante cómo las escrituras son selectivas. Jericó, ciudad próspera, pero la única habitante con nombre, profesión e historia detallada, es una mujer que vendía su cuerpo para sobrevivir. Esto no es casualidad, es revelación divina. Josué 2-1 es directo. Una prostituta cuyo nombre era Rahab. El hebreo, zona, no deja lugar a dudas. La profesión de Rahab nos revela algo importante. Jericó toleraba este comercio, lo que indica una sociedad urbana desarrollada, con economía monetaria y división social. Pero lo más impresionante no es su profesión, sino su teología. En Josué 2:11, Rahab demuestra un conocimiento asombroso del Dios de Israel. El Señor, su Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Cómo una marginada sabía tanto de Yahvé? Porque había oído lo del Mar Rojo y de los reyes amorreos. Josué 2:10. Rahab creyó. Tomó una decisión que cambiaría su historia. Protegió a los espías, sabiendo que traicionaba a su ciudad. El acuerdo que hizo, Josué 2:14, exigía salvación para toda su familia. Josué 2:13. La cuerda roja en la ventana, Josué 2:18, fue la señal de salvación. Cuando Jericó cayó, Rahab y los suyos fueron los únicos salvos. Josué 6:23. Y su historia no termina ahí. Mateo 1:5 la incluye en la genealogía de Jesucristo. Una prostituta de Jericó en el linaje del Mesías. Jericó no cayó solo una vez. Siglos antes ya había sido conquistada por un rey extranjero. Jueces 3:13 registra que Eglón, rey moabita, dominó Israel 18 años e hizo de Jericó su capital. Pero Dios levantó a Ehud, un zurdo de Benjamín. En Jueces 3:17, 2, Ehud asesinó a Eglón en el palacio de Jericó y liberó a Israel. Una maldición esperó 500 años para cumplirse. Josué había declarado, Josué 6:26, «Maldito sea el hombre que reedifique Jericó, con la pérdida de su primogénito pondrá los fundamentos, y con la del menor las puertas». En 1 Reyes 16:34, Giel el betelita desafió la palabra de Dios y perdió exactamente a sus 2 hijos. Abiram al poner los cimientos y Segub al instalar las puertas. La profecía se cumplió al detalle. Pero la historia de Jericó no termina en tragedia. Se transforma en esperanza. La ciudad maldecida se convirtió en escenario de los milagros de Jesús.
El lugar de destrucción se volvió escenario de restauración. Donde hubo juicio, hubo gracia. Las lecciones de Jericó permanecen vivas. Su verdadera herencia no son sus piedras, son sus historias, que siguen hablando más de 3000 años después.